Con su venia, senador presidente. A lo largo de la historia, la construcción de muros fronterizos representa una medida extrema tomada por un Estado con el objeto de defender su territorio frente a las hostilidades de otra nación. Existen casos emblemáticos a nivel mundial, como la construcción de la Gran Muralla China, una fortificación que tuvo más de 21,000 kilómetros y que fue levantada con la intención de detener ataques de guerreros nómadas contra las comunidades al norte de China. Otro ejemplo histórico es el levantamiento del Muro de Berlín, una acción desesperada que dividió a una ciudad por la mitad y que se justificaba como una medida de protección frente al fascismo, pero que solo se convirtió en una forma de fragmentar a una nación. Por conflictos ideológicos que no representaban el pensamiento de la sociedad alemana y que permanecen en la historia como un ejemplo de cómo la influencia de unos pocos puede subyugar la voluntad de todos. Quisiera resaltar que existen tres rasgos fundamentales con respecto a los muros. Existen cuando se da un problema diplomático, un problema político o militar entre naciones, cuando no hay cooperación real en ningún tema o problemática común y el comercio bilateral también es limitado. La situación en la frontera entre Estados Unidos de América y México es muy diferente, pues un espacio dinámico de relaciones políticas, económicas y sociales que vinculan estrechamente a ambas naciones. Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores nos dicen que el flujo de bienes entre nuestros países tiene un valor aproximado de 1.5 mil millones de dólares diariamente. El 80% del comercio bilateral fluye por la vía terrestre y ferroviaria, lo que la convierte en una de las fronteras con mayor dinámica comercial del mundo, pese a ubicarse entre dos naciones tan económicamente asimétricas. También la región fronteriza genera el 21% del PIB de nuestro país. La comunidad mexicana en Estados Unidos también es un importante recurso para la economía de nuestro país vecino, pues el 8% del PIB de Estados Unidos lo aportan los más de 11 millones de mexicanos que viven en territorio estadounidense, según datos oficiales. Lo hemos dicho una y otra vez, los mexicanos que han migrado hacia el norte no son hombres malos, como lo afirma la Casa Blanca. Son mujeres y hombres trabajadores todos los días, que con sus actividades enriquecen no solamente la economía de las comunidades donde viven, sino también la cultura y a la sociedad que los ha recibido. Construir un muro en toda la frontera norte representa en sí mismo un acto hostil del gobierno de los Estados Unidos, no solo para México, sino para todo el continente americano. Y es, pese a todas las razones con las que se quiera justificar, un atentado contra las libertades fundamentales y la democracia a nivel global. En este sentido, estamos presentando el día de hoy dos iniciativas de ley para reformar el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se establezca la prohibición de que la Cámara de Diputados apruebe un presupuesto de egresos de la Federación que contemple alguna partida destinada a proyectos de infraestructura en la frontera norte con fines de regulación o de control de flujos migratorios, que atenten contra el derecho
internacional, el interés nacional y los principios normativos de política exterior enumerados en la fracción 10ª del artículo 89 de la Constitución. Proponemos además una reforma al artículo 76 constitucional, donde se establece que el Senado de la República no podrá aprobar tratados internacionales en cuyo contenido se contemplen acciones o medidas que impliquen la participación técnica, económica o financiera del Estado mexicano en proyectos de infraestructura en la frontera norte con fines de regulación o control de flujos migratorios. Esta segunda iniciativa reforma el artículo 1 de la Ley sobre celebración de tratados y el artículo 3 de la Ley sobre celebración de tratados internacionales en materia económica, a fin de establecer la prohibición de celebrar tratados internacionales que implican la participación del Estado mexicano en la construcción de un muro en la frontera norte. Como Senado de la República, es nuestra obligación defender el interés nacional frente a toda hostilidad contra México y contra el pueblo de México. No es tiempo de quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que actuar, exigirle al gobierno federal a tomar en todo momento posiciones firmes y decididas, cumplir también con la responsabilidad que como jefe de Estado tiene el presidente de nuestro país para defender los intereses de México y de los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Gómez del Campo.